Iniciamos Noticias Globovisión Internacionales conectándonos con Robert Valencia. Nos acompaña desde Nueva York, Estados Unidos, para revisar lo que está sucediendo actualmente en el país. Robert, muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes un placer estar en su espacio. Muchísimas gracias. Robert, vemos que esto no para de suceder. Frecuentemente vemos lo que está transcurriendo cada semana en Estados Unidos, que frecuentemente se registran tiroteos, y quisiera preguntarte por qué sucede esto en Estados Unidos y por qué esta vez esto se relaciona con odio racial. Hay muchas razones por las cuales estas historias lamentables suceden y son el pan de cada día en Estados Unidos. Y tiene que ver desde la cultura, ¿no? Desde lo, digamos, lo arraigado que está el tema de las armas en los Estados Unidos, porque muchas personas consideran que es como, no sé si se puede decir marcas, pero para ponerlo, digamos, hacer un paralelismo es como tener un auto de lujo, un Ferrari, ¿no? Es decir, es un artículo de lujo que de alguna manera para muchas personas es una manera de empoderamiento, ¿no? Otros lo utilizan como forma de caza, otros simplemente lo utilizan porque en la Constitución, la segunda enmienda de la Constitución consagrada, pues obviamente dice que la persona tiene derecho a portar armas. Y es una obsesión realmente. Me parece que también de una parte de la población hay una obsesión con tener estas armas, y que no solamente es portar una arma de manera legal, sino que puede portar muchas más, no solamente una R-15, que fue la que utilizó precisamente la persona que asesinó a estos individuos en Jacksonville, donde no solamente se pueden matar 3, sino que se pueden matar 58, se pueden matar 20, y esto es de una ráfaga, ¿no? O sea, es decir, estas armas de largo alcance de tipo militar pues ofrecen ese tipo de adrenalina para muchas personas, y eso por la parte dentro de la sociedad, ¿no? Y obviamente pues la dicotomía que existe en Washington DC a la hora de abordar este problema, porque evidentemente también esto tiene un tinte político. Hay un sector de la política que busca, por ejemplo, Joe Biden, levantar digamos, la edad, es decir, que una persona a los 18 o incluso menor de edad pueda tener alcance a esas armas. Están pidiendo que se levante la edad a 21 años, es decir, que una persona de 21 años tenga la oportunidad de tener armas. Aún así, creo que esto no resuelve el problema. Yo creo que muchas personas todavía nos preguntamos, ¿para qué es que se necesita un arma militar, una R-15, una AK-47? Entiendo perfectamente que muchas familias quieran portar un arma para proteger a su familia, y eso es totalmente respetable. Digamos, un arma de mano lo puedo entender, aunque también se ha dicho, y esto lo han señalado también algunos estudios, que la mayoría de las muertes por armas ocurren en los hogares, por suicidios e incluso por violencia familiar. Y ese es otro tema aparte. Pero yo creo que la discusión siempre parte del por qué necesitar un arma que la deben utilizar los militares. Y esto lo digo con todo respeto a las personas que abogan por el derecho a las armas. Pero también tiene que ver, en mi opinión, con una mala interpretación de la Constitución. Es decir, y podemos ahondar en el tema, pero yo creo que esa podría ser algunas de las aristas por las cuales siempre vemos estos ataques, obviamente por las razones que sean, no solamente por motivo racial, como ocurrió en Jacksonville, también incluso ocurren en contra de la comunidad LGTB o por motivos religiosos, como ha ocurrido, por ejemplo, en sinagogas, como ocurrió en Pittsburgh. Pero podemos ahondar en el tema, por supuesto. Robert, y además siempre entra en juego cómo se divide Estados Unidos con respecto al control de armas, los que apoyan, los que no lo apoyan, pero ya estamos muy cerca a unas próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos. ¿Y cuál es el debate hoy acerca del control de armas? Y además en medio de estos tiroteos y una cifra que parece que podrá ser récord durante este 2023. Yo lamento tener que decir que este debate va a continuar. Este es un ciclo vicioso en el cual Estados Unidos se ha visto inmerso. Vemos obviamente un ataque, todo el mundo expresando estupor, expresando sus lamentaciones, sus condolencias, digamos, los políticos, la mayoría de ellos de demócratas, en este caso de republicanos, porque el Partido Republicano apoya precisamente el porte de armas, este tipo de armas.
y nos enfrascamos en estos, digamos, en estos debates en donde un partido se señala al otro de no tener acción, la clásica, digamos, el clásico mensaje de la inacción política. Y luego se nos pasa, se nos olvida que ocurrió una masacre y todo vuelve a la normalidad hasta que otra masacre ocurra. Tú lo acabas de mencionar, hay más de 400 ataques con arma en Estados Unidos y no vamos ni a final de año. O sea que ocurren más ataques por día, es decir, 1, 2 o 3 si lo vemos desde la forma matemática, y las cosas siguen así, siguen continuando. Lamentablemente, creo que también tiene que ver mucho lo que se conoce aquí como la Asociación del Rifle Nacional, que tiene un gran poderío desde la parte lobista, desde la parte del cabildeo, para impedir que muchos estados y que a nivel federal se lleve a cabo estudios científicos que nos den la razón, que nos expliquen el por qué siguen ocurriendo estas cosas. Porque en el 2019 se aprobó un presupuesto de 25 millones al año para que las personas, los investigadores en las universidades, en institutos de investigación e incluso el Centro de Control de Enfermedades, que aquí se conoce como la CDC, lleguen a la raíz del asunto. Y los republicanos en la Cámara de Representantes, quienes manejan el presupuesto, han prometido eliminar ese subsidio para que no se lleve a cabo esos estudios. Entonces, vuelvo e insisto, esto va a ser el pan de cada día, lamentablemente. Obviamente las expresiones de solidaridad y de tristeza y de estupor, pero lamentablemente mientras que no haya una acción legislativa o ejecutiva o que haya un concierto para que se aborde el tema y que digamos, haya una voluntad política, vamos a seguir viendo estas masacres en cuestión de días o en cuestión de meses o más adelante cuando Robert, volvamos a expresar nuestro estupor. Y ahora, Robert, ¿cómo afecta esto a la sociedad estadounidense y el futuro incluso de la nación cuando esto también está afectando la salud mental? Porque es un tipo de violencia armada que va más allá de los tiroteos. Es 1 de cada 5 adultos estadounidenses, según la encuesta que tengo aquí de KFF, ha registrado o tiene un familiar muerto por un tiroteo. 1 de cada 6 ha sido herido o ha sido incluso testigo de un tiroteo. Pero esto va más allá, porque como lo mencionábamos, forma parte de la cultura estadounidense. Exactamente, yo creo que también se habla mucho de la salud mental y de tener las libertades, ¿no? Porque aquí también se habla mucho de que tener un arma es un símbolo de libertad que está consagrada en la Constitución con la segunda enmienda, y me refiero a la segunda enmienda porque ese ha sido siempre el debate, ¿no? Es hablar de la segunda enmienda que te dice que tienes derecho a portar armas. Lo que pasa es que es una interpretación arcaica de esa segunda enmienda, porque evidentemente en aquel entonces, cuando se firmó la Constitución o se creó lo que se conoce en Estados Unidos como el Bill of Rights, o digamos esta lista de derechos civiles, pues en ese entonces no habían AR-15 ni AK-47, no habían armas semiautomáticas con un disparo. Se puede lanzar una serie de balas, por ponerlo de alguna manera. Es decir, creo que también existe una mala interpretación de lo que es la ley, y eso también creo que es importante mencionarlo. Es cómo interpretar la ley en los tiempos actuales. Y por eso sigo insistiendo, ¿cómo es posible que un ciudadano cualquiera puede llegar a una tienda donde ni siquiera le hacen algún tipo de chequeo de antecedentes y pueda tener acceso a ese tipo de armas? Una persona, como dices tú, con algún tipo de historial, digamos, de violencia y de odio racial, porque hay que recordar que esa persona que asesinó a estos afroamericanos en una tienda en Jacksonville tenía intenciones de ir a una universidad, a un centro una institución de educación superior, en su mayoría afroamericana, sino que simplemente no pudo ingresar. Y como no pudo ingresar, fue a esta tienda a asesinar a estas personas. Entonces, yo creo que... Sí, ¿no? Y ya finalizando, vemos además también cómo esto se relaciona con el tema de la xenofobia y el racismo, tantos hechos que se han registrado también en Estados Unidos. Robert, ya estamos finalizando y disculpa que te interrumpa, quisiera seguir manteniendo la entrevista, pero estamos un poco cortos ya de tiempo, Robert, pero vamos a seguir atentos a cómo se desarrolla esto en Estados Unidos y bueno, preocupante también la cifra ya que alcanza de tiroteos en el país. Así es, bueno, muchísimas gracias por la invitación, un placer estar con ustedes. Nos acompañó Robert Valencia, analista internacional desde Nueva York, Estados Unidos, al regreso de Noticias Globovisión.